Vamos a hablar ahora de la reforma del Código Civil y Comercial, tema que volvió a la agenda. Hace un año y medio se había planteado como una cuestión relevante, se dejó de discutir y ayer se reunió la comisión bicameral que sigue este tema, y la idea del gobierno es acelerar el tratamiento y, si es posible, que se apruebe antes del 10 de diciembre. Es un tema complejo, requiere de la palabra de especialistas, de gente que nos pueda explicar un poco más de qué se trata. Realmente es una complejidad muy grande, son muchos los temas para abarcar, y por eso lo convocamos al doctor Marcos Córdoba. Es abogado especialista en Derecho de Familia y además es asesor en lo que es la modificación del Código Civil. Doctor Córdoba, encantado, un gusto. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, bueno, encantado, doctor. La verdad que es un tema muy complejo, como yo decía antes, así que valoramos muchísimo lo que usted nos pueda transmitir al respecto. Es una reforma muy abarcativa esta, pero me gustaría que usted me puntualice 3 o 4 de las cuestiones centrales que tal vez implican cambios en la vida cotidiana. Bueno, la reforma a las leyes civiles y comerciales, porque se unifican Código Civil y Comercial, en realidad abarcan lo que va desde los grandes emprendimientos económicos, hasta las cuestiones cotidianas extrapatrimoniales. Y fundamentalmente en estas cuestiones, en las cotidianas extrapatrimoniales, es donde ha habido una mayor reserva por parte de la sociedad argentina en cuanto a las modificaciones que se anunciaron y que se siguen anunciando. No es que ha sido solo un reclamo de sectores religiosos. Ha habido, respecto a algunos de los anuncios, reclamos de la sociedad en general, no provenientes de cuestiones de fe. En lo que se hace al derecho en general, esta reforma se ha tomado le diría yo, con entusiasmo, casi con algarabía, pues nosotros tenemos un código que nos rige desde hace más de 140 años y por supuesto que es necesario que las normas se actualicen. Nadie se ha quejado de que se prevea la posibilidad de una sociedad unipersonal, nadie se queja de que se regulen las nuevas formas de contratos o las nuevas formas empresarias. Lo que ha habido es reserva en cuanto a desde qué momento se protege la vida humana. Lo que ha habido es alguna reserva en cuanto a que se anuncia mucho la introducción de la autonomía de la voluntad en las relaciones, incluso de familia, pero por otra parte se regulan uniones convivenciales, donde a personas que conviven porque no quieren estar sujetas a deberes y derechos, se las obliga a estar sujetos a ciertos deberes y derechos. Es decir, que ese anuncio de la introducción de la autonomía de la voluntad en la cuestión de familia no es así. No es que cada uno va a poder elegir la familia que quiera, sino que aquel que quiera solo convivir no va a poder hacerlo, porque para convivir o se va a casar o va a constituir una unión convivencial. Y si constituye una unión convivencial, para poder disponer de los bienes que amueblan el hogar de la convivencia, le va a tener que pedir autorización al otro, aunque no sea dueño, o para poder dar como garantía el inmueble propio, también le va a tener que pedir autorización al conviviente que no es el dueño. Es decir, en este aspecto ha habido disconformidad generalizada y reitero, no es una cuestión de fe. Esto no tiene nada que ver con la fe, ni con la religión, ni con ninguna religión. A ver, son temas bastante complejos, delicados. Sí. Digamos, siempre estuvo la institución del matrimonio, ¿no? Siempre, digamos, los códigos, las leyes legislaron sobre el matrimonio. Ahora, Sí. por lo que usted comenta, el nuevo Código Civil, en la parte civil, también va a estar legislando en lo que es la unión de dos personas, pero que no se da dentro de un matrimonio. O sea, por ejemplo, tengo una pareja, me voy a vivir con esa pareja, y el hecho de estar viviendo con esa pareja ya genera derechos y también obligaciones. ¿Eso es lo que usted quiere transmitir? Exactamente. Es decir, no es que las partes pueden convenir o pactar tener derechos y obligaciones, que eso sí hubiese sido autonomía de la voluntad, sino que el solo hecho de la convivencia hace que un conviviente, por ejemplo, tenga responsabilidad respecto del hijo del otro, o que el conviviente dueño de la propiedad tenga que pedirle permiso al otro para poder darla como garantía y obtener un crédito, ese tipo de cosas. Eso ha despertado cierto rechazo, ha despertado rechazo que la fecundación post-mortem puede provocar que nazca un chico sin padre, pero que además, si ese nacimiento, esa fecundación
se produce después de cierto tiempo, o el muerto no dejó autorización para que se use su material genético, ese chico que nace ni siquiera tiene derecho a sucesorio. Es decir, se lo discrimina respecto de sus hermanos. Ahora, no quiero plantear solo lo negativo, porque como le dije recién, hay muchas cosas positivas en el ámbito patrimonial y también en el extrapatrimonial y en algunas cuestiones diría hasta de solidaridad. En el derecho sucesorio se anuncia algo que es una novedad para mí muy importante, que es que se va a poder dejar en la sucesión una mejora en favor de discapacitados. Estos son todos anuncios que yo creo que la sociedad los ha tomado, como les decía recién, con entusiasmo. No ha tomado con entusiasmo que el Estado no tenga la responsabilidad que se preveía en el proyecto original que mandaron Lorenzetti, Hayton y Carlucci. La eliminación de la responsabilidad del Estado también despierta rechazo social. Claro. Doctor, ahora quería puntualizar en algunas cuestiones, a ver si usted me puede ayudar. Por ejemplo, el tema del divorcio, ¿no? Que bueno, se introdujo en la década del 80 y ahora se avanza sobre esta cuestión y se plantea escenarios más sencillos, ¿no? En términos de divorcio, que ahora puede ser pedido por una de las partes. Está la cuestión de la infidelidad, ¿no? Cómo actúa una infidelidad dentro de un divorcio. ¿Me puede explicar un poquito ese capítulo, que hay mucho interés sobre esta cuestión? Se lo voy a explicar rápidamente y se lo voy a indicar así. La sociedad argentina reclamó el divorcio y ya en la década del 50 había ley de divorcio. Fue suspendida en la época de la Revolución Libertadora y, como bien dijo usted, en la década del 80 se introduce nuevamente el divorcio vincular. Es decir, aquel divorcio que permite que la gente reasuma o readquiera su actitud nupcial. Para reclamar el divorcio en la actualidad con la ley vigente, o tiene que existir un pedido conjunto de ambos cónyuges diciendo que no pueden continuar con la convivencia, o uno de los cónyuges o ambos acusarse mutuamente de alguna de las causales del divorcio, que, como dijo usted recién, puede ser el adulterio, pueden ser las injurias graves, los malos tratos, el abandono del hogar. Respecto de esto, lo que propone el proyecto es que el divorcio pueda ser pedido por ambos o por una sola de las partes y que deba dictarse el divorcio. Es decir, no es necesario que haya un estudio, un análisis y una prueba de culpas e inocencias. Lo cierto es que contra esto sí se ha alzado bastante algún sector religioso, pero también algún otro sector técnico-jurídico. ¿Por qué? Porque esto constituye una sanción sin culpa y aquella persona que se ha visto perjudicada porque el otro incumplió su palabra de una convivencia estable, etcétera, etcétera, de alguna manera tendría que ser reparada. Pero, por otro lado, yo debo reconocer que en la actualidad ni siquiera en los estrados judiciales se cumple la ley del modo que estaba previsto. Es decir, no se presentan los cónyuges ante los jueces para que los jueces traten de reconciliarlos. Esto que se anuncia en el proyecto sería un sinceramiento de lo que está pasando. Los divorcios salen igual. Entonces, me parece que desde ese punto de vista no es negativo. Sí es negativo que a los cónyuges no se les imponga un deber de cohabitación, un deber de fidelidad. Los cónyuges hoy no tienen deberes en el proyecto, por supuesto. Claro. No hay deberes para ellos. Pero parece que esto fuese precisamente la familia es un lugar donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos para lograr la satisfacción del grupo, no la satisfacción individual. Cada uno que es padre está pensando más en el bienestar de los hijos y de su cónyuge que en el bienestar propio. Esto es desdibujar la familia. Doctor, ¿qué pasa? Hay otro tema que también se incluye, que es el contrato prenupcial y que también genera bastante controversia. ¿Cómo funciona el contrato prenupcial? Porque usted me decía, el Código Civil un poco desdibuja lo que es la idea de familia, y me parece que tal vez el contrato prenupcial puede tener la misma salvedad. Bueno, hacemos una familia para compartir bienes, para compartir un proyecto, o en realidad hacemos una familia para que cada uno se maneje por su cuenta. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Porque es una figura que existe en otros mercados del mundo, en otros países más avanzados. Sí, históricamente en la Argentina existió el contrato prenupcial y existe hoy el contrato prenupcial, pero está limitado a dos aspectos, nomás, que son casi trascendentes. Lo que se propone ahora es que los cónyuges puedan pactar, como dice usted, una absoluta independencia, no solamente durante el tiempo del matrimonio, sino que al terminar el matrimonio haya tal independencia que nadie tenga que darle algo de lo suyo al otro. Esa sería la explicación de
de modo no técnico, pero para que se entienda claramente. Es decir, hoy cada uno administra los bienes que gana con el producto de su trabajo, etcétera, etcétera, pero cuando uno se muere, o cuando se divorcia, o cuando se separa, se juntan los bienes que gana uno al otro, se pagan las deudas y lo que queda se divide por mitad. Lo cierto es que en otras legislaciones, acá nosotros respecto a esto hemos estudiado desde antes de que yo me dedicara a esto, lo que se utilizaba en Francia, que era la posibilidad de pactar de qué manera se iba a desenvolver económicamente el matrimonio. Acá en la Argentina la sociedad en general no ha requerido esto, salvo cuando se ha tratado de alguna personalidad reconocida públicamente. Es decir, se ha planteado esto como un problema cuando alguna actriz famosa tenía que divorciarse y darle la mitad de lo que había ganado a su cónyuge, y entonces salía en las revistas, en los diarios. Pero el común de la gente no se preocupa por esto, y yo creo que, como también usted nos informó bien, las personas no solamente cuando están en familia, sino cuando se preparan para estar en familia, no están pensando en el día que se separen y se divorcien. Están pensando en el tiempo que van a estar juntos. Muy difícil que una persona antes del casamiento le diga al otro: vení, firma acá, porque si no firmás acá no me voy a casar con vos. No parece que sea una conducta apropiada de dos personas que se unen por una cuestión afectiva. Pero hay distintas morales que deben ser respetadas en todos los casos como valiosas, y cada uno va a poder ejercer su propia moral de la manera que le parezca más correcta, ¿no es cierto? Doctor, este Código Civil bueno, sería aprobado en las próximas semanas. La idea es acelerar, como yo decía antes, el tratamiento legislativo este mismo año. Dentro de las próximas semanas incluso podría transformarse en ley, pero tengo entendido, y usted por ahí me puede corregir, que recién se aplicaría en el 2016, y el objetivo, el espíritu de postergar la entrada en vigencia es tener 2 años abiertos para la discusión en donde se puedan introducir modificaciones hasta la entrada en vigencia del nuevo código. ¿Esto es así? Es parcialmente así. La primera parte de lo que usted nos informó es exacto. Se prevé que transcurra un tiempo, se está discutiendo, algunos proponen 6 meses y otros proponen, como dice usted, un plazo bastante más largo. En la Argentina en general las leyes comienzan a regir a los 8 días desde que fueron promulgadas, pero en otros países, como es Italia, en general comienzan a regir 2 años después, o en Alemania 4 años después. Pero no es el tiempo que se deja para modificar la ley, sino que es el tiempo que se deja para que la gente se conecte con las nuevas normas que van a regular su vida cotidiana. Es decir, que conozca qué es lo que va a regular aquello que le ocurre todos los días, porque el Código Civil nos rige, como todos han dicho ya, desde que nacemos no, desde que nos conciben y hasta que nos morimos no, porque también nos regula lo que pasa con nuestro patrimonio después de la muerte, y nos regula desde que nos despertamos y cuando estamos dormidos, y el pequeño contrato de transporte que realizamos todos los días, y la compra en el kiosco o en el consumo cotidiano. Nos regula el matrimonio, la familia, los hijos, nos regula absolutamente todo, y es necesario que todos comprendan que este código tiene que ser conocido por todos para que todos puedan ejercer adecuadamente sus derechos, y ello requiere conocimiento de las nuevas normas. Doctor, lo último, a modo de conclusión, yo sé que es difícil esto hacerlo en 2 minutos y por televisión, pero ¿cuál sería la conclusión, digamos, inicial que saca a partir del texto definitivo que ha sido presentado ayer en la comisión bicameral y que probablemente sea el que se discuta en el recinto? Digamos, del 1 al 10, ¿qué le parece este nuevo código? Del 1 al 10 me parece sumamente preocupante la fecundación post-mortem, porque eso provocaría un cambio de los valores morales de la República Argentina, en cuanto estamos permitiendo causas de discriminación injusta con las personas que así nazcan. Me preocupa fundamentalmente, pero se anuncia que eso va a ser modificado, que no se proteja la vida en todas sus etapas. Me preocupa que no se tenga en consideración la autonomía de la voluntad para la gente que solo quiere convivir, y que pacte derechos y deberes en los casos que ellos así lo decidan, pero no imponiéndoselo, porque si no va a haber mucha gente que quiere convivir y no lo va a hacer
verse sujeto a obligaciones. Me alegra que se actualice la materia en general en todo lo que es patrimonial. Espero que en estas horas que están transcurriendo se tome conciencia de eso. Yo he escuchado hasta algún senador hablar hoy a la mañana, y no senador oficialista, senador no oficialista, haciendo algunas manifestaciones respecto del código que demuestran que indudablemente no lo ha leído. Y eso es grave, que nuestros legisladores no tengan en cuenta que esto nos va a regir por mucho tiempo y en aquellas cuestiones que son esenciales para el desarrollo de la sociedad argentina, que hoy en realidad tendría que avanzar hacia cuestiones como la solidaridad y el bienestar de los más débiles, de los ancianos, de los chicos, de los discapacitados, y no avanzar hacia la satisfacción de los mayores que buscan el derecho sobre el hijo y no el derecho del hijo. Doctor Córdoba, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro en su exposición, muy amable. Muchísimas gracias a usted y gracias por esto que creo que va a ser útil para mucha gente. Muy amable, doctor, hasta luego.